Bienvenidos mis queridos incalianos a El Grimorio del Escritor. Hoy vamos a hablar de algo que nunca aparece en las primeras páginas, pero se siente en cada línea, el pasado de tu historia, porque no importa desde dónde empieces a contarla, tu mundo, tus personajes y tu conflicto arrastran un pasado que ya ocurrió, y aunque no lo muestres, si no lo conoces, la historia pierde peso. Este es importante, es necesario para construir una historia profunda, detallada y que le dé cohesión a todo lo que está sucediendo y a lo que va a suceder, porque al final de cuentas, aunque está en el pasado, la historia tiende a perseguirnos, nuestro pasado siempre va a ser parte de nosotros. Y eso es algo que tenemos que hablar ahorita, y es algo que tenemos que entender para que nuestra historia sea un éxito. No se lo pierdan, comenzamos. ¿Y qué es este pasado invisible que está detrás de nuestra historia? Bueno, pues toda historia nace en medio de una línea del tiempo. Hay decisiones que ya fueron tomadas, cicatrices que ya existen, fracasos y amores que dejaron huella. Aunque tu historia comience a la mitad o al principio que tú dirías, pues aún así ese principio pues va a tener un pasado. El lector debe sentir que hubo un antes. Y es que siempre va a haber un antes. Aún si hablamos del primer, que sería el de nuestros ancestros, de donde salieron los seres humanos, ¿no? Estos de toda la historia que nos cuentan de que en África y la evolución y todo eso, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Que aún así hubo un pasado, hubo otros ancestros, ¿no? De que descendemos del mono, entonces hubo otros monos y esos monos pues hubo una historia de que a lo mejor tuvieron que moverse por alguna tormenta, por algún volcán, terremotos, etcétera. Entonces siempre va a haber historia. Hasta del Big Bang, pues te cuentan, sí, es que hubo esa explosión, pero aún si hablamos del principio de esa explosión, pues hubo un montón de factores que son los que nos llevan a que se diera esa explosión para la expansión del universo, o esto que nos platican de esa teoría. ¿Por qué es vital conocer el pasado? Bueno, da coherencia emocional. El lector entenderá mejor por qué un personaje actuó con miedo, ira o distancia, por qué es de esta manera, porque pues al final cuando conoces a alguien, cuando a un amigo, a tu pareja, a quien sea, pues vas a tener, pues todos tenemos nuestros demonios, ya sea de cómo fueron educados por sus padres, la religión que les hayan dado o la educación, y las amistades que hayan tenido, sus experiencias y todo. Por eso, pues es parte importante, es lo que nos vuelve a nosotros. No es lo mismo, aunque tengas a, pues no sé, a dos hermanos gemelos, dos hermanas gemelas, ambos van a ser bastante diferentes, pues porque habrán vivido diferentes cosas. Habrán sufrido, habrán enamorado, habrán tenido esta felicidad o estos sueños, esta forma de ver el mundo de manera completamente opuesta una del otro. Lo cual nos lleva a que pues eso vuelve que sean diferentes. Aun cuando son iguales técnicamente o nacieron al mismo tiempo y han estado creciendo todo al mismo tiempo, pues han tenido pues diferentes experiencias. Enriquece el subtexto. Las conversaciones y decisiones ganan capas cuando sabemos que arrastran. Para crear tu mundo, tu universo, que se vuelva más real, cuando tienes una historia, incluso si no la narras todo. O sea, tener tu historia va a hacer que enriqueza tu mundo. Quizás no la vas a contar toda, pero tú la tienes que tener clara. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues ahí estamos llegando en la tercera edad media. No nos platican ni de la primera ni de la segunda o de lo que pasó mucho antes de la primera. Pero ahí estaba contemplada que ya luego pues el autor la quiso explorar, pero ya creo que no pudo y ya es su hijo quien nos cuenta más de todo lo que pasó de en la segunda edad media y todo esto. Pero pues Tolkien tuvo claro qué era lo que había pasado en el pasado. Y esto afecta pues a muchas cosas de la historia. Por ejemplo, cuando en Rohan están de ¿a quién vamos a pedir la ayuda? A los enanos están muy ocupados con sus minas. Hay un pasado, hay una historia de que pues, los enanos se han estado concentrando en pues, solo conseguir tesoros. A los elfos, pues los elfos ya los vemos de que pues están decayendo por todos los sucesos de la segunda era y todo esto. Pues vemos de que ya los elfos ya no son lo que eran antes. Y de que pues además se han vuelto como que ciertamente egoístas. Han estado nada más así como de pues nada más vamos a pensar en los intereses de nuestra raza. No nos vamos a meter ya en lo demás. Nosotros estamos abandonando la tierra. Ahí se ven. Y te dice Gondor. Gondor pues está ocupado con su bronca. Y Gondor nunca ha venido a ayudarnos en las otras conflictos que hubo. Y entonces, aunque ahí nada más
el rey le está echando esta bronca a Aragorn de quién va a ayudarnos, a quién le pedimos ayuda, a quién qué. Pues a eso todo le da pues este peso, todo este sentimiento de que pues estamos abandonados, estamos en nuestra propia cuenta y sabes que no tenemos de otra más que arreglarnos por nosotros mismos. Entonces, ¿ya viste cómo se nutre? Entonces, cuando tú estés haciendo tu historia, pues vas a tener muy en claro, vas a tener que hacer este ejercicio de diseñar pues prácticamente una buena cantidad del pasado. No tiene que ser así a súper detalle, pero sí tienes que tener una buena, pues un buen contexto, por así ponerlo. Por ejemplo, yo en mis historias, pues, aunque no te iba a hablar de todo lo que ha pasado antes con los marginados y así, pues sí me tuve que hacer yo mis, trabajo, donde me puse a diseñar de cuál había sido la historia de este mundo, por qué se había creado, quién eran estas personas, por qué estaban en el poder. Y así le continúas. Si nos vamos a, por ejemplo, a los de Juego de Tronos, pues ahí hay un montón de historia que a lo largo de los libros, que bueno, también como son libros enormes, pues eso les permite contarte más cosas. Y de ahí pues nos vamos enterando de un montón de historias, de que llegaron los Targaryen y de que estos Targaryen fueron los que conquistaron el mundo, pero antes de eso los Targaryen también tenían un pasado, de que estaban en esta zona, que se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, donde ahí eran, y de que hecho los Targaryen ni siquiera eran una de las casas más grandes, eran como la tercera o cuarta casa más grande. E imagínate, si ellos pudieron llegar y conquistar todo los 7 reinos, ¿qué hubiera sido si hubieran llegado el número 1? Creo que esos hubieran tenido dragones todavía más enormes y poderosos y todo, entonces hubiera sido otra cosa. Pero te cuentan toda esta historia, todo este pasado que pues ahora, si tu historia es hasta muy, muy buena, pues hasta la puedes explorar después con spin-offs y con películas y todo lo que ha pasado, que es lo que pues ha hecho George Martin. Ya no sabe cómo acabar su historia, pero ¿sabes qué? Sí sabe cómo contarnos de los Targaryens, lo de la casa del dragón y el duelo de dragón, la danza de dragones y todo esto que nos están dando ahora de este mundo, porque claro, hizo un mundo bastante enriquecedor. Que decir, por ejemplo, de Star Wars, donde pues hay 1000 y algo de novelas que han sido escritas por los fans. Entonces, no necesitas contarlo todo, pero sí necesitas saberlo. No se trata de meter flashbacks innecesarios o prólogos eternos. Se trata de que tú como autor sepas qué pasó antes, aunque el lector solo vea los ecos, solo vea pues estos como consecuencias de todo lo que has puesto antes. La mejor construcción de pasado es la que se insinúa, como una sombra en la pared, no está en primer plano, pero su presencia pesa. Su presencia está siempre ahí, aun cuando no la platiquemos, no la veamos, siempre la vamos a ver, nada más no directo, siempre va a ser pues a través de todo lo que va a estar sucediendo en el mundo, en los traumas de nuestros personajes, en sus sueños, en sus anhelos, sus metas, sus objetivos, todo este tipo de cosas. ¿Cómo construir ese pasado? Pues escribe una cronología mínima de tu mundo o tus personajes. Pregúntate, ¿qué evento cambió la vida de este personaje antes de la página 1? ¿Qué heridas lleva el mundo que tus personajes ya asumen como normales? ¿Qué decisiones pasadas están afectando las acciones del presente? No te preocupes, esto te lo pongo aquí en la pantalla para que lo puedas ver. Un ejemplo, pues ya les puse, por ejemplo, lo que yo hice con Margia. Entonces, pues hay que hacer ese trabajo y la verdad es que es muy divertido, te va a abrir mucho las ideas de tu mundo, cómo es lo que va a estar sucediendo. Una historia no se construye solo con lo que cuentas, también con lo que callas. Y el pasado, aunque nunca lo muestres, es la raíz que sostiene el árbol entero. Si quieres que tu historia se sienta viva, asegúrate que tengas una antes. Y entre más grande esta raíz sea, entre más diverso y enriquecido sea tu mundo, va a ser una muy buena historia. De hecho, yo tengo un proyecto donde quiero que sea enorme la cosa, quiero que sea así como de esta historia donde las otras personas, otros autores, puedan, y si se interesan, vengan y escriban en este mundo que voy a hacer. Entonces estoy creando un mundo que es así como súper enorme, porque la saga que voy a trabajar después de acabar los libros en los que estoy, va a ser como de 10 libros, más o menos, para contar esta historia que siempre he tenido en mi mente, que es así como súper enorme, inmensa, y pues va a estar bastante padre. Entonces, pues si esto te ha gustado, pues ya sabes cómo apoyar el canal y todo. Y cuéntame en los comentarios, ¿tu historia tiene ya algún pasado? ¿Has trabajado en alguna historia? ¿Algo por ahí estás pensando? Pues
házmelo saber y con gusto te doy algún feedback. Aquí seguimos escribiendo con los pies en el presente y la tinta hundida en el ayer. Y también en el futuro, porque pues bueno, todo esto es para mejorar y ser mejores a lo largo del tiempo y de lo que viene, ¿verdad? Muy bien, mis queridos angelianos, pues bueno, ya saben, lo de siempre. Muchas gracias por su tiempo, espero que este video les parezca interesante. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.